Ernest Miller Hemingway nació el 21 de julio de 1899 en Oak Park, cerca de Chicago. Cuarto hijo, aprendió de su padre la pasión por la vida en contacto con la naturaleza, la caza y la pesca. Durante sus años de colegio, nunca destacó como un alumno brillante, pero sí lo hizo como un gran deportista en boxeo, baloncesto, béisbol y fútbol americano. Comenzó a escribir en las revistas de su instituto y cuando terminó los estudios de bachiller en 1917, se negó a ingresar en la universidad y se marchó a Kansas City para trabajar en un periódico local, profesión que desempeñaría a lo largo de prácticamente toda su vida y que le permitiría viajar por el mundo y estar en primera línea de los grandes acontecimientos de la época. Su paso por el mundo periodístico influyó en su estilo literario al utilizar frases breves y suprimiendo de sus historias todo lo que considerase como añadidos innecesarios. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Hemingway intentó alistarse en el ejército en varias ocasiones, pero siempre fue rechazado por su defecto en la visión. Con 18 años, consiguió que le aceptaran como conductor de ambulancias para la Cruz Roja, y fue enviado al frente austro-italiano, recibiendo allí daños en su pierna. Durante su estancia en el frente, conoció a John Dos Passos, también escritor y periodista estadounidense, con quien Hemingway trabó una gran amistad. Tras regresar a Estados Unidos y recuperarse de sus heridas, Dos Passos le animó a viajar a París, y Hemingway embarcó con destino a la capital francesa como corresponsal del Toronto Star. La ciudad vivía un despertar cultural que atrajo a algunos de los nombres más conocidos de la llamada Lost Generation, aquella que tuvo que hacer frente a la vida de posguerra y a la destrucción que había supuesto la Gran Guerra. Durante su estancia en París, Hemingway entablaría amistad con Scott Fitzgerald, Pablo Picasso, James Joyce, entre otros. Comenzaría a emplear textos más narrativos en sus crónicas y publicaría sus primeras obras conocidas, ambas formadas por una recopilación de relatos breves. 3 relatos y 10 poemas, 1923, y En nuestro tiempo, 1924. Establecido en Europa, Hemingway pasaría gran parte de su tiempo viajando por el viejo continente para esquiar, cazar o pescar. Visitó España en varias ocasiones y quedó enamorado del país, encontrando en las corridas de toros un espectáculo sorprendente. Hemingway definiría las corridas de toros como un juego a vida o muerte y disfrutó tanto de su estancia en Pamplona y de su fiesta más conocida que la convirtió en escenario de su novela Fiesta, 1926. Cuyo título en inglés es The Sun Also Rises. Conforme sus obras ganaban fama, se fue construyendo en torno a su figura la idea de que el escritor estadounidense encarnaba el máximo exponente de virilidad, ya que boxeaba, cazaba, pescaba, bebía, tenía éxito entre las mujeres y una actitud temeraria que le llevó a vivir experiencias que bien podrían haber aparecido en sus novelas. El amor que Hemingway sentía por España le llevó, tras el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936, a viajar al país como corresponsal de guerra. En 1940 dio a conocer Por quien doblan las campanas, una de sus novelas mejor valoradas y la más vendida. En ella, Hemingway profundiza en la responsabilidad que tienen las personas por acción u omisión de lo que ocurre en el mundo. El escritor sentía una verdadera fascinación por el mundo militar y por lo que las guerras provocaban en el ser humano. Así que durante la Segunda Guerra Mundial consiguió ser enviado a Londres y pasó un tiempo siguiendo las heroicas misiones de la RAF y estuvo presente durante el mítico Día D. Una de las principales virtudes de Hemingway como escritor era la capacidad que tenía para reflejar cómo era la sociedad y el contexto de cada momento,
por lo que siempre intentó volcar las experiencias de sus viajes en sus textos y utilizarlas para plasmar sus recuerdos de forma realista y completa. Sus aventuras por Europa, su estancia en Cuba o los safaris por África fueron la semilla de la que brotarían algunas de sus mejores obras. Hemingway comenzó escribiendo cuentos, y la crítica suele considerar sus historias breves como la mejor parte de su prolífico trabajo. Ernest Hemingway escribió 10 novelas en las que trasladó el estilo propio de sus relatos breves a un formato más extenso. Influido por su trabajo periodístico, Hemingway afirmaba que sus textos estaban escritos siguiendo la teoría del iceberg. Según esta, y al igual que ocurre con las grandes masas de hielo que flotan sobre una superficie de agua, solo una parte queda expuesta y a la vista, mientras que el grueso de la historia no se muestra, pero está ahí. Hemingway tenía una habilidad especial para contar mucho con pocas palabras y hacer que en torno a su narración surgiera un entorno amplio del que el lector se hacía consciente conforme avanzaba en la novela. El carácter abierto y cercano de Hemingway y su personalidad arrolladora le convertían en el centro de todas las miradas en cuanto llegaba a cualquier lugar. Conforme su carrera como escritor despegó, la sociedad fue dándole protagonismo y convirtiéndolo en un personaje mediático al dar a conocer sus vivencias y aventuras. Cuando no estaba viajando, Hemingway estableció su residencia en la isla de Key West, junto a Florida. Adquirió su casa en 1931 y residió allí junto a su entonces esposa y sus hijos hasta que se marchó a Cuba en 1940. Actualmente la casa del escritor es conservada como museo en torno a la figura de Hemingway. Ernest había visitado Cuba en numerosas ocasiones y se sentía realmente cómodo en el ambiente caribeño y cercano a la naturaleza de la isla. Compró una finca en La Habana donde pasaría largos periodos de tiempo. De su etapa en la isla obtendría la inspiración para escribir El viejo y el mar, 1951. En 1960 decidió abandonar Cuba. En 1953, Ernest Hemingway fue galardonado con el prestigioso premio Pulitzer por su novela El viejo y el mar, considerada por muchos como su obra maestra. En 1954 se le concedería el Premio Nobel de Literatura por la misma obra, premio por el que Hemingway no mostró demasiado entusiasmo, ya que creía que se lo habían dado porque el año anterior había corrido el rumor de haber muerto en un accidente de avión en África. A lo largo de su vida se casó 4 veces. Sus relaciones solían comenzar como apasionadas aventuras que se consumían rápidamente y en las que amantes y otros problemas eran recurrentes. Hemingway era proclive a reconocer que su forma de ser y carácter solían ser la causa de las rupturas. Ernest Hemingway nunca tuvo remilgos a la hora de presentarse como un intelectual de izquierda, cercano a las ideas socialistas. Su participación en la Guerra Civil Española, donde siempre estuvo del lado republicano y entró en contacto con hombres del régimen soviético, hizo que existiera una leyenda en torno a la posible labor de espionaje realizada por el escritor, tanto para el gobierno estadounidense como para la Unión Soviética. Esto pudo haberle puesto en el punto de mira del senador McCarthy durante la caza de brujas anticomunista y la simpatía que demostró hacia la causa de la Revolución cubana y la figura de Fidel Castro. Durante sus últimos años de vida, Hemingway estaba convencido de que el FBI lo vigilaba, aunque sus conocidos más cercanos asocian la historia del espionaje con parte de la leyenda que existe en torno al escritor y sus delirios persecutorios con un deterioro de sus capacidades mentales. Existen ciertos documentos que parecen respaldar ambas teorías. Clarence Edmonds Hemingway, padre del escritor, se suicidó en 1928, tras una larga enfermedad y graves problemas económicos. Algunos de sus amigos más íntimos, como Scott Fitzgerald,
ya habían muerto, y el maltratado cuerpo de Hemingway, que envejecía mal después de numerosas lesiones y accidentes y un consumo abusivo de alcohol, empezaba a limitar las aventuras que le hacían sentir joven de nuevo. El mundo cambió rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial, y Hemingway se sentía cada vez más alejado de él. Sus últimos meses los pasó sufriendo graves dolores corporales y padeciendo depresión y ansiedad, siendo hospitalizado en 2 ocasiones, una de ellas tras un fallido intento de suicidio. El 2 de julio de 1961, tan solo un par de días después de recibir el alta de la Mayo Clinic de Minnesota, Ernest Hemingway esperó a que su esposa Mary saliera de su casa en Ketchum, cogió una de sus escopetas de caza y se quitó la vida tomando la misma decisión que años atrás había tomado su padre y que él había calificado de cobarde. La mayoría de personajes protagonistas en las novelas de Hemingway, que solían tener algo de autobiográficos, se presentaban como héroes dramáticos con un férreo código de honor y un sentido de la responsabilidad que les llevaba hacia un aciago final. Hemingway, que vivió compartiendo con sus personajes ese planteamiento, vio cómo su mundo se desvanecía poco a poco y decidió que la vida era algo que ya no quería soportar más. Si este video te gustó, no olvides suscribirte y darle un like. Gracias y hasta la próxima.